Así que vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 16. Vamos a buscar el texto bíblico ahí. Gloria a Dios. Ungidos con propósito. Lucas 4:16. ¿Quién lo tiene? ¿La iglesia lo tiene? Amén. Si se ponen de pie los que están sentados, les agradezco. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Dice la palabra del Señor: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20 dice: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Elías, pero ninguno de ellos, de Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y se levantaron y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Vamos a orar. Quédese de pie así, por favor. Ore al Señor y pídale al Señor que nos permita disfrutar, que nos permita estar en su presencia, y que permita el Señor en esta preciosa hora que podamos disertar la palabra y sentir al Espíritu de Dios que ya está aquí, pero que usted pueda sentirlo en su corazón. Ore en este momento, por favor. Ore y pídele: Señor, quiero sentir tu Espíritu Santo en esta hora, Señor. Quiero sentir, Señor, los ríos de vida en mi vida. Quiero sentir los ríos de agua viva, Señor, en mi ser. Padre, permite, Señor, que la palabra sea disertada, Señor, que los hermanos sean edificados,
que todo el que vino con una necesidad espiritual, Padre, sea suplida, Señor. Ahora mismo, Dios, comienza a operar milagros, maravillas, Padre, que la palabra de Dios penetre en los corazones y que ellas produzcan vida, como dice tu palabra, Señor. Que nadie salga de aquí como vino, sino que el poder del Espíritu Santo esté operando. Pida, ponga demanda en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, yo necesito una palabra. Yo necesito, Señor, una palabra. Habla mi vida, habla mi corazón. Habla mi vida, Señor. Entre en mi corazón. Hable con el Señor en esta hora y dígale: Señor, una palabra tuya bastará para sanar, para limpiar, para restaurar. En esta noche necesito, Señor, una palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse un momento. Aleluya. Este texto bíblico que nosotros leímos en el libro de Lucas me llamó la atención. Estaba viendo el inicio del ministerio de Jesús. Cómo Jesús inició su ministerio, cómo fue que su fama se extendió por todo Nazaret, por toda la región de Capernaum. Estaba leyendo el inicio del ministerio de Jesús, porque creo que conociendo la palabra del Señor es como nosotros vamos a crecer. ¿Escuchó eso? Conociendo la palabra del Señor es como nosotros vamos a crecer. Y me doy cuenta que Jesús a temprana edad entendió el por qué Él había nacido, el por qué Él estaba aquí en la tierra. Dice la palabra del Señor que a la edad de 12 años, cuando sus padres subieron a Jerusalén para ofrecer sacrificio, porque se celebraba cada año, Israel celebra una fiesta muy importante, celebra la Pascua. La Pascua es la conmemoración de la salida de Israel, es el recordatorio que hace anualmente Israel, recordando que Dios los sacó a ellos de la tierra de servidumbre, de la tierra de Egipto. Entonces cada año el pueblo de Israel celebra esa fiesta. Eso es como, vamos a decir una idea, es como el 27 de febrero aquí en la República Dominicana, Día de la Independencia, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el pueblo de Israel, como nace con un llamado espiritual, nace con un llamado de Dios, con un propósito de Dios. Entonces Dios le dice que este acontecimiento que Dios hizo en el pueblo de Israel antes, lo sacó con brazo fuerte, hizo los milagros maravillosos, hizo todos los milagros que Él hizo y maravillas allá en Egipto. Esto debían ellos recordarlo continuamente, y Dios instruye al pueblo para que celebre lo que es la Pascua. Entonces la Biblia dice que Jesús a los 12 años subió con su papá y con su mamá a celebrar la Pascua, pero que ya cuando se hizo la celebración, Él se quedó en el templo y su papá y su mamá pensaban que Él se volvía con ellos, porque había mucha gente, una caravana, familiares, y el papá y la mamá pensaban, bueno, está entre la multitud o está con algún familiar. Pero dice la palabra que Jesús estaba en el templo. ¿Y qué Jesús estaba haciendo en el templo? Estaba predicando la palabra, estaba enseñando la palabra, a tal punto que los que conocían la palabra de Dios, que lo conocían la Biblia, los eruditos, se quedaron sorprendidos y maravillados de la sabiduría, de la inteligencia que tenía Jesús a los 12 años. Escuche esto, a los 12 años sorprendió con la sabiduría y la autoridad con la cual Él predicaba la palabra del Señor. Y dice que al cabo de 3 días lo encontraron. Pero nosotros nos damos cuenta que a temprana edad Jesús sabía a qué Él había venido aquí en la tierra. Cuando es cuestionado por el padre y por la madre, ¿sabe lo que le dice? Jesús le dice: en los negocios de mi padre me es necesario. ¿Quién ha leído eso antes?
Vamos, yo quiero que la gente ponga demanda y despierte. No tengan miedo. Nada de miedo. ¿Quién tiene miedo? Nada. Pues vamos a despertar el espíritu. Recuerde que mientras más fe, más demanda usted tiene, entonces uno puede dar más. Si no hay expectativa, no hay fe, no hay interés, entonces no sale nada del Espíritu Santo, no de mí, porque de mí no sale presencia de Dios, sale del Espíritu Santo. Amén. Así que dale un aplauso a Dios, ponga demanda. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que a medida que tú conoces el propósito y el plan de Dios en tu vida, en esa misma manera tú vas a ser un hombre o una mujer fructífero. Va a tener sentido tu vida en la manera en que tú conoces tu plan y tu propósito. Qué difícil sería para un caballo estar en el agua y hacer su vida en el agua. ¿Por qué? Alguien me dice, porque el caballo no está diseñado para estar en las aguas. No es un pez para estar en las aguas. Ese no es el propósito. No es su hábitat. Entonces, así mismo, amado, a medida que nosotros vamos conociendo nuestro propósito de vida, en esa misma manera nos vamos a sentir más realizados. A veces hay personas que se sienten que no están realizados, se sienten como que están estrofiados en el camino, como que no le tienen un sentido a la vida. Y note que a veces esas personas tienden a tener recursos económicos o tienden a tener una profesión, porque la identidad, el propósito, recuerden que nosotros somos personas tripartitas. ¿Cómo así? Que estamos compuestos por tres elementos. ¿Cuáles son? El cuerpo, el alma y el espíritu. Aleluya. Y esos tres componen una persona. Entonces tú no puedes dejar a un lado el espíritu y alimentar solamente la carne. Tú no puedes andar en la carne y hacer como que no tienes un alma. Tú tienes un alma, tienes sentimiento, ¿verdad? Tú tienes emociones y tú tienes que edificar esos tres elementos. Entonces, en la medida que nosotros conocemos nuestro propósito y comenzamos a caminar en ese propósito, nosotros nos vamos a sentir útiles y nos vamos a sentir felices en lo que estamos haciendo. Y el primer propósito con el cual nosotros nacimos fue para adorar al Señor, fue para exaltar el nombre de Cristo. La Biblia dice que todo lo creado por el Señor fue hecho ¿para quién? Para Él. Aleluya. Y si tú fuiste creado ¿para quién? Para el Señor. Amén. Eso. Gloria al Señor. Entonces, Jesús, cuando inició su ministerio, identificó cuál era su llamado, cuál era su misión, cuál era su asignación. Y en ese texto que leímos nosotros en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16, encontramos que Jesús, luego de haber sido bautizado en el Jordán, luego de haber descendido el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, de haber sido lleno del poder de Dios, dice la palabra que el Espíritu de Dios, estando en la vida de Jesús, lo llevó al desierto. Y dice la palabra que lo llevó al desierto y allí estuvo 40 días y 40 noches en ayuno y oración, buscando la dirección del Padre. Desde ahí nosotros nos damos cuenta, aleluya, que la prioridad de Jesús era agradar ¿a quién? Al Padre Celestial. Jesús abandonó todo lo que tenía que ver con los asuntos naturales de este mundo, porque entendió que su misión había sido venir a rescatar lo que se había perdido, pagar en una cruz lo que correspondía, lo que correspondía a nosotros. Amén. Entonces nos damos cuenta que Jesús, desde que inicia su ministerio, inicia con la dirección del Padre Celestial.
A mí me gusta mucho esto, porque esto pone de manifiesto, aleluya, nuestro corazón. Cuando nosotros dedicamos tiempo a Dios, cuando nosotros dedicamos tiempo a ver lo que dice la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, eso revela que hay de prioridad en nuestros corazones. La Biblia dice que todo inicia y todo termina en el Señor. Amén. Aleluya. Todo comienza y todo termina en el Señor. Y dice la palabra de Dios que Él vino a Nazaret luego de haber estado en ese proceso donde se había criado. Y dice la palabra del Señor, voy a ir directamente al versículo 17, que dice la palabra del Señor: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero déjeme tomar unos minutos antes de explicar, porque ahí está el propósito por el cual Jesús vino a la tierra. Ahí está revelado en el versículo 18. Pero déjeme tomar algo para que usted se dé cuenta cómo Jesús condujo su vida y cómo, entendiendo el plan y el propósito por el cual Él fue creado, tuvo éxito en lo que Él emprendió. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien quiere aquí tener éxito? ¿Alguien quiere que le vaya bien? Yo quiero que me vaya bien. Amén. Gloria al Señor. Mira, en el versículo 16, más adelante, dice la palabra del Señor que después de Él haber venido a Nazaret, donde se había criado, dice la palabra que el día de reposo, que era el sábado, Él vino a la sinagoga. Dice la palabra, entró en la sinagoga. Pero hay algo muy importante. Luego que dice que Él entró a la sinagoga, dice, conforme a su costumbre. Lo que indica ese término es que Jesús continuamente asistía a la sinagoga. Y la sinagoga era una iglesia, era donde se estudiaba la palabra de Dios. Note usted que Jesús era Dios. Note usted que a la edad de 12 años Él ya estaba enseñando la palabra de Dios. Note usted que los eruditos, los conocedores de la palabra, se quedaron maravillados de la enseñanza, de la inteligencia, de la sabiduría que tenía Jesús. Pero pese a que Jesús tenía sabiduría, pese a que Jesús tenía inteligencia, pese a que conocía la palabra de Dios, Él hacía de costumbre algo que ayudaba su vida en su propósito. ¿Y sabe cuál era? Asistía continuamente a la sinagoga. Yo pregunto, si Jesús, conociendo la palabra, conociendo lo que dice la palabra, siendo Dios, teniendo entendimiento, aleluya, que a los grandes conocedores le enseñaba, continuamente iba y se congregaba, ¿cuánto más nosotros que no tenemos ese conocimiento tan extraordinario como lo tenía Jesús? ¿Cuánto más nosotros necesitamos continuamente ir a la congregación? Note usted, vamos a leer, quiero que me presenten el texto bíblico. Note usted lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 16. Y vamos a leerlo para que usted se dé cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Y quiero que lo tome en cuenta, no porque el pastor está exponiendo esto, no porque quiere, no, porque esto te va a ayudar en tu propósito de vida. Te estoy dando esto porque esto te va a ayudar a ti a encontrar el propósito de tu vida. Aleluya, dáselo fuerte al Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 16? Que Él vino a Nazaret
entró a la sinagoga conforme su costumbre. Jesús cada sábado, que era el día en que ellos compartían la palabra de Dios, se dedicaban completamente a estudiar la palabra de Dios. Dice la palabra cada día, esa era su costumbre. Wow, me impresiona mucho eso, Robert. Estoy impresionado. Porque Jesús, conociendo la palabra, siendo Dios, se congregaba en una iglesia. Entonces hay mucha gente que ni conoce la palabra, ni es cristiano, ni tiene el entendimiento de Jesús, y no se congrega continuamente, constantemente. Yo pregunto a ustedes, ¿hay un problema o no hay un problema ahí? A la luz de la palabra de Dios nos damos cuenta que hay un pequeño problema. Por eso a mí me gusta lo que dice la palabra del Señor, porque es un consejo sabio el que te da Dios. Dios no te manda a hacer algo porque sí. Dios te manda a hacer algo porque Él sabe que lo que Él te manda a hacer es bueno y va a sacar provecho de ti. Aleluya. Te va a ayudar todo el consejo de Dios. Me gusta lo que dice la palabra del Señor. Yo quiero que usted ponga, ¿quién está escuchando aquí? ¿Quién quiere más? Diga, pastor, dígame más. ¿Tienen hambre? Diga, pastor, dame más. Parece piedra, pero es maná. Te duele, pero te sana. ¿A quién lo están sanando hoy? Amén. Dice la palabra de Dios, no dejes de congregarte. Es un consejo. No dejes de congregarte como algunos lo tienen por una costumbre. Miren, la costumbre es diferente a la costumbre de Jesús. La costumbre de Jesús, ¿cuál era? Congregarse siempre. La costumbre de algunos es no congregarse continuamente o siempre. De vez en cuando lo dan. Entonces, nos damos cuenta, amado, cuán necesario se hace para el creyente que quiere encontrar el propósito de vida, que quiere triunfar, que quiere hacerlo a la manera de Dios, congregarse. Vea, ¿quién es tu ejemplo de vida? El máximo ejemplo, Jesús. Y yo digo, si Jesús, siendo Jesús, y usted sabe lo que significa, se congregaba, ¿cuánto más yo tengo que congregarme? Eso, haciendo eso, te va a ayudar en tu propósito de vida. La Biblia dice que la fe viene por el escuchar, por el oír. ¿Qué? La palabra de Dios. ¿Usted quiere tener fe? Yo estoy preguntando, ¿quién quiere tener fe? Así, la iglesia viva. Yo quiero tener fe también. Si yo quiero tener fe, tengo que ¿qué? Escuchar la palabra de Dios. Alguien está aquí, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo pregunto, ¿dónde usted escucha la palabra de Dios? En la iglesia. Usted escucha la palabra de Dios en la casa de Dios. Por eso es que es tan importante congregarse. Entonces, yo pienso que ese es el primer principio que Jesús aplicó para entender su plan y su propósito de vida. Aleluya. Porque su plan y su propósito de vida no estuvo basado en lo natural, sino en una vida conectada con el Padre. En otras palabras, en una vida espiritual. Aleluya. Aleluya. Alguien le da ese aplauso fuerte al Señor.
por eso yo te quiero decir que tu propósito de vida no está basado en las cosas naturales que tú puedas conseguir, sino en aquellas que son espirituales. Aleluya. Tu verdadero sentido de vida se encuentra en Dios. Por eso tú tienes que preguntarle a Dios: Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Aleluya. ¿Cuál es tu plan para mi vida? Tú tienes que comenzar a consultar a Dios para ser efectivo en todo lo que tú haces. Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? La Biblia dice: encomienda, entrega, cede los planes tuyos a Dios para que Él dirija tus pensamientos, para que Él afirme tus planes. Yo les doy un consejo, ahora soy yo, no la palabra. Vale la pena ponernos a la disposición de Dios. Vale la pena venir a la casa de Dios, escuchar su palabra y escuchar su consejo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que cuando tú escuchas el consejo de Dios, cuando tú escuchas la palabra de Dios, tú vienes a ser, según el Salmo capítulo 1, como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y hay otro texto más interesante que leímos el domingo pasado, está en Jeremías. Jeremías 17:7, preséntalo en la pantalla, por favor, para que lo leamos también, porque es interesante. Entonces nos damos cuenta, amado, la importancia que tiene escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios. Dice la palabra de Dios: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza, es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que junto a las corrientes de agua echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de su sequía no se fatigará y ni dejará de dar fruto. Usted puede observar y ver la importancia que tiene estar plantado en la casa del Señor. ¿Sabe qué decía el salmista David? Un hombre que tenía muchas posesiones económicas, tenía mucho poder, tenía mucho de todo, ¿Sabe cuál era la petición del rey David? Una cosa decía: he demandado y esta voy a buscar. ¿Cuál era? Estar en la casa de Dios. Aleluya. Estar en la casa de Dios. Oye, yo quiero inspirar a alguien en esta noche para que busque a Dios y esté en la casa de Dios. Aleluya. Inquiriendo, dice la palabra, busca ese texto, inquiriendo en su santo templo. ¿Sabe qué? Buscando el consejo de Dios, buscando la sabiduría de Dios, buscando, aleluya, cuál es el plan y el propósito de Dios para contigo. Porque es ahí donde tu vida tiene sentido. Es ahí donde tu vida comienza realmente a sentirse feliz, satisfecho. ¿Sabe algo, amado? Por la gracia y la misericordia del Señor, tengo muchos años siendo cristiano, muchos años. Pero, amado, el hambre y la necesidad por Dios nunca se acaba y nunca se termina. No importa si tú tienes 20 y tanto, 30, 40 años en el evangelio. Tú necesitas cada día conectarte a la presencia de Dios. Y si yo se lo estoy diciendo desde mi corazón. Cada día, cada hora, mire, yo necesito constantemente 2 veces, 3 veces al día estar en contacto. Y no de 2 minutos, de 3 minutos, es pasar tiempo en la presencia de Dios. Porque la única manera que tú vas a sentirte vivo realmente es en la presencia de Dios.
En la única manera que usted va a sentir que su vida tiene sentido, que está verde, que está fuerte, que se siente pleno, es si está conectado a Jesús. Conéctate a Jesús. No tienes que estar triste. Tú no tienes que estar apagado. Tú no tienes que sentirte solo. Tú no tienes, aleluya, que estar constantemente cayendo en las trampas del enemigo. No, eso es mentira. Eso es mentira. Te lo digo de corazón, lo he experimentado, eso es mentira. Tú puedes vivir conectado a Dios y tú puedes vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿me buscaste el texto? David decía, Salmo 27:4, una cosa he demandado al Señor. ¿Y qué dice él? Esa es la que yo voy a buscar. Es una propuesta del corazón de él. Escuche esto. Eso es una propuesta del corazón de David. Porque cada uno tiene la posibilidad de decidir qué hacer con su vida. Cada uno decide qué tanto entregarle a Dios. Cada uno decide si congregarse o no. Cada uno decide si venir cada mañana con la leña como traía, como decía la palabra. Cada mañana debe haber fuego en el altar. Debe traer leña para que el fuego en el altar en tu vida no se apague. Alguien tiene que decirle al compañero que no se apague tu fuego. Dígale que no se apague tu fuego. Traiga leña cada mañana, aleluya. Traiga leña cada mañana. ¿Qué es eso? Traer leña es venir ante la presencia de Dios y traer tu vida como sacrificio. Traer leña significa que usted va a traer su vida en sacrificio y le va a decir: Señor, aquí estoy. Tal cual, roto, con problemas, con dificultades, con tantas cosas. Usted va a venir delante de la presencia de Dios y le va a decir: Señor, aquí estoy. Mi vida te la ofrezco como un sacrificio vivo. Entonces, póngame el texto nuevamente. Dice que él demandó una cosa y él dijo: esa es la que yo voy a buscar. Dice que va a estar en la casa del Señor todos los días. ¿Dónde? ¿En el trabajo? Yo no voy a seguir mencionando más lugares. Usted mencione los que usted casi siempre, regularmente frecuenta. Pero David decía: yo voy a estar constantemente en un lugar. A David lo salían a buscar y ¿sabe? Lo encontraban o en el palacio o en la casa del Señor. Era fácil saber dónde estaba. Usted me busca a mí también y me va a encontrar fácil, o en mi casa, o en la iglesia, o en la oficina, o en el monte, ¿sí? El sinónimo de la casa, de la iglesia. Pero a David era fácil identificarlo porque él decía: yo tengo una petición, un deseo. Usted se imagina de tantas cosas que él pudo haber tenido. Él tenía un deseo, un anhelo. Él dijo: yo voy a estar en la casa de Dios, ahí, cerca de los atrios de mi Dios, en su presencia. Él decía también, ¿se recuerdan lo que dice el Salmo por ahí? En su diestra hay plenitud de gozo. Oye, lo dijo uno que fue experimentado en persecución. Lo persiguió Saúl, lo persiguieron sus hijos. Tuvo muchas persecuciones y no te estoy diciendo de que lo persiguieron 3 días. Lo persiguieron por años, especialmente Saúl, para matarlo con todo el ejército. ¿Usted se imagina el ejército nacional detrás de un hombre para matarlo? Así andaba el ejército de Israel atrás de David para matarlo. Y él decía: ay, hay un lugar donde yo puedo descansar. Claro, en el mundo, fuera de ese lugar hay mucha preocupación, hay mucho problema, pero yo sé dónde hay un lugar de descanso
en la presencia de Dios. Aleluya. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? Hay una canción que dice: ese es mi lugar favorito. La presencia de Dios, la casa de Dios. Entonces, el principio número 1 que yo quiero establecer sobre ustedes es que tú necesitas como prioridad estar en la casa de Dios para conocer tu propósito de vida. Y conociendo tu propósito de vida, tú vas a ser más feliz. Tú vas a sonreír más. Tú te vas a deleitar más. El problema de mucha gente es que ha tomado la iglesia como una rutina. El problema de mucha gente que está viendo esto como normal, donde esto no es normal. Este es el evangelio de Jesucristo. Este es el evangelio sobrenatural. Aquí acontecen milagros. Aquí acontecen maravillas. Aquí tú entras con un problema y te sale con una solución. ¿Quién le da un aplauso a Dios? Aquí puede ser que tú vengas turbado y el Señor Jesús ministra tu corazón, te vas con una solución a tu casa. Eso es un milagro. Aquí hay gente que entra con un estado de muerte y sale con otro estado, aleluya, un estado de vida y de salud espiritual. Oh, dice la palabra que el que recibe a Cristo recibe la vida, aleluya. Y yo no sé cuántos aquí han recibido a Cristo en su corazón, pero yo tengo al dador de vida en mi vida, aleluya. Yo he recibido, levante la mano el que ha recibido a Cristo en esta noche. Yo tengo a Cristo en mi corazón, tengo la vida, no me falta nada. El problema de mucha gente es que ha tomado esto y lo ve como natural, y esto es sobrenatural. Hace falta un ingrediente en lo que están. Si hay alguien que lo está viendo como normal, natural, le hace falta un ingrediente. Yo pregunto ¿cuál? No, yo le pregunto a ustedes, ¿cuál ingrediente? La fe. Si lo estás viendo como normal la iglesia, si estás viendo este lugar como un lugar más y no estás experimentando el poder de Dios, te hace falta fe para creer en los milagros, para sentir al Espíritu Santo. La Biblia dice: sin fe es imposible que usted pueda agradar a Dios. Entonces no estamos en cualquier lugar, estamos en un lugar donde Dios está construyéndonos, está haciendo de nosotros una nueva persona. Aleluya. No estamos en cualquier lugar. El Señor hizo grandes milagros, grandes maravillas. ¿Saben qué lugar? En los lugares donde la gente tenía fe. En los lugares donde la gente lo celebraba. Donde la gente no lo veía como el carpintero más, lo veía como el hacedor de milagros, el enviado. Aleluya. Cuando él llamó a los discípulos, le decían los discípulos a los demás: ven a ver, creo que hemos encontrado al Mesías, al Redentor, al que cambiará mi situación. Aleluya. Al que cambiará todo. A Jesús de Nazaret. Ese era el lenguaje que ellos utilizaban. Cuando los discípulos fueron llamados: ven, mira, porque hemos encontrado al Mesías. Amén. Entonces, amado, estamos en los primeros versículos. Creo que vamos a hacer diferentes secciones acerca de este texto que leímos, porque hay mucho de Dios aquí. Hay mucho de Dios aquí. Pero yo les quiero decir algo. Comience a poner la palabra de Dios en práctica. La Biblia dice: no sean simples oidores de la palabra, sean hacedores de la palabra. La fe no es un pensamiento positivo, aunque actúa en pensamientos
positivos. Pensamiento de bien y no de mal, dice el Señor. Pero es más que un pensamiento, porque dice que la fe es la convicción, es estar seguro, es actuar conforme a lo que yo creo. Entonces nosotros tenemos que comenzar a poner en práctica la palabra de Dios. Yo quiero preguntar en esta sala, ¿hay alguien que quiere conocer más su propósito de vida? Ok, baje la mano. Otra pregunta, ¿hay alguien que quiere ser más feliz de lo que es ahora? Hoy estoy hablando con la gente correcta. Listo. Estoy hablando con la gente. Gracias, Espíritu Santo. Me enviaste la gente que yo necesitaba para decirle esta palabra de parte tuya. Si usted quiere ser más feliz de lo que es ahora, comience a buscar el propósito en Dios. ¿Alguien entendió eso? Si usted quiere, vamos a repetirlo, por favor. Diga, si yo quiero ser más feliz de lo que yo soy ahora, debo comenzar a buscar mi propósito en Dios. Un aplauso. Siento al Espíritu Santo de Dios aquí. Amado, yo no puedo darte más. Y el Espíritu Santo no puede darte más de lo que te ha dado. En verdad, el Espíritu Santo está hablando. Él quiere hacerte feliz. Él quiere darte un plan diferente para tu vida. Comienza aplicando los principios que Jesús, siendo Jesús, aplicó para su vida. De costumbre, continuamente, dice la palabra, que Él venía, aleluya, a la sinagoga, leía la palabra y compartía la palabra. Incluso a la edad de 12 años, le dijo a su madre y a su padre, en los negocios de mi papá tengo que estar. Tenía una prioridad. Tenía una prioridad. Tenía una prioridad. ¿Usted cree que Jesús fue feliz o no? Vamos a ver, levante la mano el que piensa que fue feliz. Y el que piensa que no fue feliz, levante la mano. Ninguno fue feliz. Porque hizo la voluntad del Padre. Él dijo, hacer tu voluntad me hace bien, es mi alegría. Y dice la Biblia que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Tú sabes lo que hizo papá? ¿Tú sabes lo que hizo papá? Jesús vino, sufrió. Jesús vino, se hizo pobre. Jesús vino y recibió latigazos. Jesús vino y lo maltrataron. Pero dice la Biblia que su sufrimiento pagó por toda una humanidad. Y dice que luego Él vería su sacrificio y vería su recompensa y estaría alegre por la recompensa. Estaría feliz porque te dio vida a ti. Estaría feliz de haber sufrido. Yo estoy seguro que si por alguna razón tuviera que hacerlo una vez más, lo haría. Porque para Jesús verte bien es su felicidad. Para Jesús verte bien, verte feliz, eso le hace feliz a Él también. Hay un texto bíblico que yo les puedo compartir acerca de eso, de que cuando Él miró su aflicción, estuvo satisfecho. Entonces,
Obedecer a Dios vale la pena. Obedecer a Dios tiene total sentido. Caminar con Dios es lo mejor que te puede pasar a ti. Tú vas a tener dirección, vas a tener felicidad, tú vas a vivir tranquilo. Y si alguno de repente no está experimentando eso, recuerde, el evangelio no es natural, es sobrenatural. Tú no puedes mirar el evangelio con tus ojos naturales. Tú no puedes percibir el evangelio con tus ojos naturales. Tú tienes que tener fe, tienes que verlo en el ámbito del espíritu. Si viniste a la iglesia, tienes que tener fe. Si viniste a la iglesia, tienes que estar convencido a quién viniste a adorar. Levantar tus manos y adorar a Dios. Aleluya.